Bueno, yo creo que ya estamos aquí en vivo y en directo. Sí, señor, ya estamos aquí entrando. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo y desafortunadamente último día de Tactical Edge, pero de verdad ha sido otro evento que hasta ahora pues ha cumplido con las expectativas personales, las expectativas de nuestros patrocinadores como Exabim, aquí con el caballero Víctor Anda, que le damos la presentación en un minuto. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la invitación de nuevo es que nos acompañen. Tenemos unas sesiones muy interesantes hoy en la mañana. Con Víctor Anda vamos a hablar acerca de amenazas internas, que es un problema bastante fuerte. Y luego se remata con la charla de Mauro Graciosi de SmartFence, que habla acerca de phishing. Ambos van ahí de la mano, ¿no? La invitación también, todos nuestros patrocinadores tienen unas excelentes actividades dentro de sus salones, así que la invitación es que los visiten. Y bueno, yo creo que ya con eso comenzamos. Víctor Anda representa a Exabim, ahí está en su salita, en su casa. Bienvenido, Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte, con el gusto de estar con todos nuestros invitados esta mañana. Un gusto, Ed. Excelente. Y cuéntanos, estás en Texas, me estabas comentando. Estoy en Texas esta mañana, vine por aquí a un viaje personal, te comentaba que se gradúa mi hija y bueno, pues aprovecho para lo que necesitamos hacer en esta pandemia, ¿no? Que es, pues, Exacto. Excelente. Víctor, cuéntame, entonces, ¿de qué se trata esta charla de identificar qué amenazas internas? ¿Cómo así? tenemos una charla interesantísima, Ed, y a todos nuestros invitados. Vamos a ver y vamos a hablar acerca de cómo superar las probabilidades. ¿A qué me refiero con probabilidades? Porque las probabilidades que me ataquen son muchas. Las Yes. probabilidades que generen una violación a mi información, las probabilidades que generen un boicot, un espionaje, una infiltración, son altas. Y la mayoría de los casos, Ed, nos están superando. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Cómo vamos a superar las probabilidades, es decir, vamos a superar la misma probabilidad que nos ataque. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que aplicar inteligencia, tenemos que Excelente. aplicar análisis. Entonces, de esto hablaremos en los próximos minutos. Tengo entendido, tenemos 45, 30, Eh, hora. 45 minutos por ahí, más conversaciones y cosas así, así que tenemos tiempo para conversar y dar una buena información a los asistentes que de muy temprano nos están aquí acompañando. Así que, eh, Víctor, la plataforma y Tactical Edge es todo tuyo. Muchísimas gracias, Ed, a todos los que nos escuchan. Jesús, Javier, Rosana estarán eh, bueno, presentando en nuestro espacio, en nuestro booth virtual. Por favor, no dejen de acercarse, de conocerlos, de conocernos. Sin duda, Exabim ha venido para cambiar la forma y la manera de hacer las cosas. Si yo quiero hoy detener una amenaza moderna, tengo que hacerla con formas modernas. No puedo ni pretendo resolver una amenaza moderna, un desafío moderno de seguridad con situaciones del pasado, situaciones obsoletas. Es importante hacerle frente. Hoy hablaremos acerca de lo que es una amenaza interna. Vamos a ver cuáles son los problemas que representa para nosotros esto y bueno, y aplicaremos las estrategias defensivas. Aquí lo que se trata es de que los equipos de seguridad sean hoy un equipo de seguridad ofensiva, ¿ok? Utilizando y aplicando estrategias de defensa. Por supuesto, ¿a qué me refiero con ofensivas? A que tenemos que estar un paso adelante del cazador. Tenemos que estar cazando al cazador. Mientras este piensa que está observándonos, nosotros lo estamos observando a ellos primero. Y bueno, recordemos que finalmente el comportamiento los va a delatar y ahí estaremos para detenerlos. Vamos a comenzar. De nuevo, muchísimas gracias. Hoy la realidad, y es una realidad, que los equipos de seguridad no están en las mismas condiciones que el atacante. Están en condiciones diferentes, en condiciones quizás inferiores a los atacantes, en donde caen en fatiga, caen en desesperación, caen en situaciones en donde simplemente los rebasa el poder identificar
estos comportamientos anómalos, estos comportamientos inusuales, estos comportamientos extraños. ¿Ganan batallas? Por supuesto que ganan batallas, pero no están ganando todas. Y esas batallas que se ganan son realmente agotadoras. No están en las mismas condiciones con los malos actores. Y justamente el Exabeam viene a ayudar a estos equipos de seguridad a superar las probabilidades. Probabilidades, recuerden, probabilidades de ser atacados. Tenemos que superar la simple probabilidad y extensa probabilidad de que seamos atacados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando análisis, aplicando inteligencia, entendiendo cómo se comportan. Y es lo que vamos a hablar justamente a lo largo de esta charla. Vamos a definir una amenaza interna. ¿Qué es una amenaza interna? Bueno, sin duda es una actividad maliciosa. Es una actividad que busca hacer daño a una organización, que viene de usuarios con un acceso real, un acceso legítimo, un acceso otorgado, un acceso ¿a dónde? A la red, aplicaciones, bases de datos y toda la información y todos los activos que se encuentran dentro de la infraestructura de una organización. Es decir, son usuarios con una credencial válida, punto. Pero esa credencial válida los expone. Estos usuarios, estas personas, estos actores, estos individuos son empleados actuales, ex empleados que se quedaron con credenciales, quizás no necesariamente las credenciales de ellos, quizás credenciales de alguien más, ¿ok? O pueden ser también proveedores, socios, terceros, contratistas, empleados temporales, quizás estudiantes que están dentro de la empresa haciendo alguna práctica, simplemente subcontratados como parte de un servicio administrado. Pero recordemos, muchas veces se les entrega, o la mayoría de las veces se les entrega una dirección de correo legítima de la organización, los accesos y, por supuesto, esto hace que finalmente tengan ellos la capacidad de acceder a los activos dentro de una organización. Si bien es una actividad ilícita, si bien es una actividad maliciosa, recordemos que también la usamos para referirnos a todos aquellos usuarios que de manera involuntaria también causan un daño. Aquel usuario que quizás hace un respaldo de su máquina, aún teniendo respaldos institucionales o corporativos, ellos toman quizás una pequeña base de datos o generan un reporte del CRM o generan o extraen información de propiedad intelectual, etcétera, y se les hace fácil tomarla y enviarla quizás a un sitio en la nube, un sitio público de respaldo, o para comprimir cierta información y tenerla ya, bueno, quizás previamente un atacante tiene comprometida la cuenta, por ejemplo, de esos lugares donde subo mi información a la nube. No necesariamente fue una situación planeada, pero recordemos que estos actores atacan por oportunidad. Entonces, también nos referimos a una amenaza interna, si bien con una intención maliciosa, también nos referimos a alguien que sin justamente buscar hacer daño, su descuido hace que la información se comprometa. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que motiva? Sin duda el principal motivador es el dinero. Financieramente es la motivación que a estos malos actores les invita justamente a tomar esta información. Sin embargo, no todo es dinero, no todo es lucrar con la información, no todo es lucrar con el dato. También recordemos espionaje, boicot entre empresas que compiten y simplemente un empleado molesto, un empleado enojado, un empleado que simplemente tuvo una discusión con su jefe, un empleado que piensa que no necesariamente las políticas de la empresa son las que él debería de aceptar. Entonces se molesta, se enoja y bueno, pues trata y busca generar algún daño. Estas amenazas son más comunes generalmente en industrias como de gobierno, el sector financiero, sin duda, un sector donde estas situaciones ocurren todo el tiempo, y servicios de salud, una industria y sí, un grupo de empresas justamente orientadas al sector de la salud, en donde últimamente han sido o son quienes hoy están experimentando. ¿Por qué?
pues por el tipo de información que ellos tienen y no necesariamente el expertise que han ganado otras industrias, otras verticales, les ha permitido a ellos justamente estar al frente y enfrentar estas amenazas. Aquí es donde entran las nuevas tecnologías, el análisis de comportamiento que hablaremos hoy en día. Recordemos algo, lo que buscamos hoy es identificar a una amenaza no por cómo luce, sino por cómo se comporta. Si yo detengo a una amenaza por cómo luce, pues quizás voy a detener a una persona en el banco porque tiene lentes oscuros, tiene una gabardina y tiene quizás una pequeña boina que tapa su rostro. Entonces el guardia le va a decir, tiene que detenerse. Sin embargo, quizás entra una persona perfectamente trajeada, se para al frente del cajero y le entrega una pequeña nota en donde le dice que quizás va a ejercer alguna acción si no tiene un retiro. Es decir, es un asalto psicológico. ¿Por qué no la detuvieron, perdón? Porque no lucía o no parecía sospechosa. Mientras, entonces, la persona cubierta del rostro, que quizás los lentes, la gorra, pues hizo que justamente se generan estas alertas. Entonces, tenemos ataques, tenemos situaciones que superar, no lo estamos logrando porque no estamos identificando correctamente a la amenaza. Tipos de amenazas, el interno malicioso. Este es un actor que con toda la conciencia, con toda la intención, busca y pretende hacerle daño y aunque pareciera a él que no es un daño a la empresa, él simplemente de extraer la información y lucrar después con ella es un daño. Muchas veces como empleados pensamos que es mi información porque yo la generé, olvidamos que es un activo de la empresa. Olvidamos que la información no me pertenece, la genero yo, la genera mi puesto, la genera mi posición, pero no es de mi pertenencia. Un interno malicioso busca entonces a toda costa obtener la información y busca lucrar con ella. ¿Ok? Y aquí al final, pues si existe alguna situación pues de riña con el empleador, alguna diferencia de opiniones, pues también busca generarle un daño en la reputación. El interno negligente, yo le llamo interno descuidado, es este interno que simplemente no sigue los procedimientos y la enseñanza del equipo de TI, del equipo de seguridad. Hoy todas las empresas generan una importante capacitación para que todos los empleados estén atentos a una situación de phishing, de malware, cuando alguien trata de engañarlos utilizando los medios electrónicos. Sin embargo, el usuario negligente o el usuario sin cuidado o descuidado es aquel que justamente puede exponer a la empresa porque quizás no cierra la sesión, no cambia el password por default o simplemente no sigue los procedimientos para mantener sus equipos actualizados. Y bueno, un ejemplo de un interno comprometido es quizás el mismo empleado descuidado en donde cae mediante un correo que lo engaña, diciendo quizás que su estado de cuenta está listo, no observa el nombre del dominio con cuidado del cual recibe el correo y simplemente abre el archivo zip, abre ese archivo Excel o simplemente le da un clic a una liga. Esa liga es obviamente de un sitio malicioso donde se descarga un malware. El día de mañana tiene un keylogger instalado en la máquina y el keylogger lo que hace como un spyware es detectar, guardar y reconocer todos los golpes al teclado. Y entonces tenemos un interno que fue comprometido en sus credenciales. ¿Por qué? Porque el atacante hoy tiene el control de su máquina y una máquina que puede usarla como primer punto justamente para generar un o buscar empezar a llevar operaciones no correctas. ¿Ok? ¿Qué tan grande es el problema? No es un problema pequeño. En un estudio reciente, prácticamente del año pasado, el 60%, 6 de cada 10 empresas tuvo más de 30 incidentes relacionados con extracción de información privilegiada. Casi las mismas 6 de cada 10 se atribuyen a negligencia, se atribuyen justamente al descuido. 2 de cada 10 en este caso se refieren y se relacionan con malos actores. Si bien podrían pensar que 2 de cada 10 fueron por malos actores,
recordemos que finalmente la gente que es hoy comprometida por descuido, finalmente caen en manos de malos actores. 14 de cada 100 fueron relacionados con el robo de credenciales y bueno, y aumentó prácticamente el 50%, casi en un 50% en los últimos 2 años. Recordemos también que diversos estudios nos han dicho que 7 de cada 10 empleados que están pensando en dejar una organización se llevan la información. 9 de cada 10 cuando estos empleados pertenecen al área de TI. ¿Por qué? Por las capacidades. ¿Por qué? Por las habilidades que tienen. 9 de cada 10 compañeros o 9 de cada 10 gente del mismo departamento, cuando se les preguntó si habían visto algo raro, algo sospechoso con la persona justamente que estaba o que salió de la organización, todos dijeron que la notaban sospechosa. Es decir, todos pudieron, o prácticamente todos, 9 de cada 10, pudieron haber dicho o expresado que el comportamiento de la persona que salió era claramente anormal o sospechoso. Recuerden que finalmente se obtienen credenciales legítimas, en donde un producto de seguridad tradicional lo va a ver como algo legítimo. Si yo tengo una capa al frente de mi servidor, quizás de base de datos, que audita, que protege, pero si yo llego con las credenciales válidas, pues me tiene que entregar la información, me tiene que permitir el paso, me tiene que permitir hacer ese select, esa actualización, ese borrado, porque para esa capa de tecnología soy quien digo ser. ¿Por qué? Porque simplemente se preocupa y se enfoca en ver que mis credenciales sean las correctas. Si yo no analizo el comportamiento, si yo no me hago preguntas como, ¿es normal que a las 3 de la mañana se haga este query? Porque nunca antes se ha hecho un query de ese tamaño a las 3 de la mañana. Es normal que si bien hay una conexión válida, venga de otra PC, que no es que no es donde comúnmente se ejecuta o se genera esto. Es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y detectar lo que es anormal. Y aquí es donde no es suficiente. No es que estén fallando esas capas de seguridad. Simplemente no es suficiente. Y tenemos que colocar tecnología que analice el comportamiento. Puedo tener firewalls, puedo tener antivirus, puedo tener protección para mi base de datos, protección para mi correo electrónico, pero si no hay una capa de análisis, si no hay una capa de inteligencia, simplemente no voy a tener la visibilidad que necesito. Un evento de seguridad vinculado, no correlacionado, un evento de seguridad vinculado de diferentes fuentes de información y eficazmente analizado, me da el poder de la predicción. Yo lo que necesito es predecir. Si yo no puedo predecir el siguiente comportamiento, si yo no puedo predecir la siguiente jugada del atacante, entonces no voy a superar las probabilidades de ser atacado. Y el atacante entra, obviamente buscando una superficie horizontal, brincando de usuarios, brincando cuentas de servicio, y de ahí empezar a escalar con persistencia, con ataques de fuerza bruta, justamente escalando privilegios. Finalmente recuerden, será una persona que supuestamente es el usuario comprometido, sin embargo detrás de toda la intención es un atacante. Las motivaciones, continuando un poquito con este punto de las motivaciones. Bueno, recordemos que el malicioso lo que busca es hacer dinero. Aquí generalmente son esos empleados que están terminando con la organización, empleados molestos o empleados que simplemente lo que buscan es lucrar y vender el dato. ¿Qué es lo que buscan aquí? Dañar la reputación de la empresa y robar información, información valiosa para la empresa. El empleado negligente o la amenaza negligente o sin cuidado, pues falta de cuidado simplemente en donde no pone atención, no sigue los lineamientos y finalmente gracias a ese descuido se está exponiendo y están robando información de la empresa. El compromiso, es decir, el comprometido, el usuario comprometido, bueno, finalmente lo que hacen es tomar la información, hacerse pasar por esa persona, siendo por supuesto un descuido al final del camino y bueno, buscando legítimamente acceder a la información y bueno, generar al final un daño o un robo a la organización.
¿Cómo se comprometen? ¿Cómo se comprometen los empleados? ¿Cómo se comprometen las personas? Bueno, podrán observar las más usuales. El phishing es un caso claro de todos los días. Uno pensaría que está perfectamente identificado. Uno pensaría que todos sabemos que es un phishing, pero es increíble que hoy las personas sigan o sigamos cayendo en una situación de engaño. Cada vez son más elaborados. Un correo, la liga a un sitio, prácticamente es lo mismo, simplemente son imperceptibles. De ahí que es importante, importante hacer conciencia y estar preparados y ser realmente preguntones. ¿A qué me refiero? Así luce, ¿por qué cambió? ¿Por qué me preguntan esto? Porque finalmente sigo siendo hoy víctima del phishing. El malware, bueno, software malicioso, recordemos que se coloca en nuestra computadora y lo que busca es robar información, extraer las credenciales justamente del empleado. Y bueno, esto puede ser, recordemos, vía un clic en un correo, un clic en ese enlace dentro del correo, descargar un archivo, colocar un USB infectado, y bueno, una serie de situaciones que van a permitir justamente que mi máquina se infecte. Y bueno, una técnica más avanzada, el famoso patch de hash, en donde hay una intercepción entre una computadora, justamente se intercepta esta información y justamente esta información que, bueno, puedo yo tomar, la utilizo entonces para extraer o robar una contraseña. Pero finalmente es robar y estar reutilizando estos valores justamente de la contraseña. Técnicas que utilizan los atacantes, insisto, pareciera que son o que deberíamos de tener perfectamente identificadas, sin embargo, todos los días siguen haciendo daño. 4 formas de prepararnos contra estas amenazas internas. Bueno, la capacitación, importante. Todas las empresas tienen que mantener una capacitación y preparación continua contra justamente o para evitar que los empleados caigan en este tipo de situaciones. Esto es realmente valioso. El punto 2 es más que valioso. Y esta situación no necesariamente la hacemos. La coordinación del equipo de seguridad con el de recursos humanos que no está sucediendo debe de suceder. Si la gente de recursos humanos tiene un reporte de algún comportamiento de algún empleado de agresividad o de alguna situación que el área de recursos humanos sospecha que el empleado va a dejar la empresa, o simplemente la lista de empleados que saldrán por una situación de despidos, desafortunadamente, pero bueno, ellos tienen que dejarle saber esto al área de tecnología. Una lista de empleados, una lista del personal que tuvo un reporte de agresividad. Esto va a permitir que el equipo de seguridad los coloque en una lista de vigilancia, en una lista que les permite o que les permita al equipo de seguridad analizar el comportamiento de esa gente que manifestó un enojo, que manifestó o que llevó a cabo o que tuvo una disputa con su jefe, o simplemente los empleados que dejan la organización. Esta información es valiosa y el equipo de seguridad la debe de tener. Si yo coloco esto en una lista de vigilancia y estoy analizando el comportamiento de estas personas, puedo entonces saber y prevenir y detectar una situación. Ustedes podrán pensar, bueno, es que el equipo de seguridad tendrá la información quizás de la gente que será despedida. Bueno, alguien tiene que saber la información. Y quizás por no compartirla, quizás tenemos situaciones que están generando grandes riesgos y conflictos dentro de las empresas. Un equipo de amenazas. Tiene que haber una nueva generación. No es el analista de seguridad, es un equipo de investigación. Es un equipo que, si bien es una evolución del analista de seguridad, con capacidades que, si bien son las que vienen utilizando, hoy tienen que despertarlas más. Hoy tienen que comenzar a sospechar. Con base en una sospecha se hace la investigación, se tiene la información, se genera entonces justamente la vinculación y entonces podemos comprobar que la sospecha fue real. Esto lo tenemos que hacer con un equipo de amenazas. Ahora bien, no toda la caza de amenazas es eficaz. No es lo mismo salir a buscar y a cazar amenazas sobre un mar de datos no estructurados, a salir y cazar amenazas sobre un dato ya analizado.
pueden ser diametralmente opuestos y la diferencia es tiempo. Si yo salgo a hacer una caza de amenazas sobre los datos del análisis de comportamiento de todos mis empleados, voy a ser mucho más eficaz que simplemente salir a buscar en información no necesariamente analizada, no necesariamente con filtros de inteligencia. No es lo mismo salir a buscar todos aquellos empleados que por su comportamiento me deja saber que está buscando trabajo, a simplemente salir y generar conjeturas. Tenemos que confirmar. Recuerdo una situación con un cliente que me decía, Víctor, yo no necesito hacer análisis de comportamiento. Mi equipo es tan robusto, inclusive detuvimos justamente a una chica que estaba llevando esa información, robando cantidades inmensas de información. Me acuerdo en mi segunda cita con él, que justamente abrí la charla, mejor dicho, acerca de este punto, me dijo, bueno, es que resulta que era gente de marketing que ocupaba los viernes a las 9 de la noche, cuando la gente se iba, la red descarga, la red, digamos que tenía mejores condiciones, y entonces subía toda la información. Entonces estaban deteniendo a una persona, ¿por qué? Porque simplemente detectaron a alguien que estaba subiendo demasiada información. Y a diferencia de un análisis de comportamiento, pudieron haber detectado que es el comportamiento normal y habitual de la gente de mercadotecnia que sube información en esos días, en esos momentos. Y bueno, justamente el número 4 es empleemos análisis de comportamiento para detectar justamente amenazas. Este concepto que ya lo han escuchado, estas siglas en inglés de User Identity Behavior Analytics, análisis de comportamiento de usuarios y entidades, un concepto acuñado por Gartner en el 2015. Esto es, damas y caballeros, el antes y el después de la seguridad. Esto es el parteaguas de hacer una detección, de tener un equipo de seguridad ofensiva, a simplemente tratar de seguir deteniendo las amenazas con el modo tradicional, con el modo donde nos fatigamos, con el modo en donde los equipos desesperan y con el modo en donde ellos están desgastando. Y si tienes una persona desgastada, pierde total eficacia. Recordemos esto. Recordemos, por favor, esta premisa. Si yo quiero detectar, si yo quiero identificar lo que es sospechoso, si yo quiero identificar lo que es anormal, primero necesito saber lo que es normal. No al revés. Al revés es como se está haciendo. Todo lo que yo veo, comienzo diciendo es anormal y después trato entonces de entender si era o no anormal y entonces estoy lleno de falsos positivos. Hoy lo que se busca es hacerlo completamente al revés. No caer en la locura, no hacer lo mismo varias veces esperando un resultado diferente. Hoy tenemos que hacerlo de otra manera. Hoy tenemos que identificar lo que es normal. ¿Cómo? Aprendiéndolo. ¿Cómo? Sabiendo cómo se comportan mis usuarios. ¿Cómo? Sabiendo cómo se comportan mis entidades. ¿Qué es una entidad? Desde la PC, circuito cerrado de televisión, la impresora. Eso es justamente lo que yo tengo que hacer. No al revés. Si yo quiero detectar lo que es anormal, primero voy a ver lo que es normal y entonces la situación anormal va a salir rápidamente y en clara perspectiva. Recuerden de nuevo este concepto. User and Entity Behavior Analytics. Señoritas, caballeros, ¿qué hay detrás de un motor de hueva? Inteligencia artificial y machine learning. Desafortunadamente en esta industria, que es una industria estupenda, pero también es una industria en donde muchas veces desgastamos. ¿Y por qué no? Existe la situación en donde por tratar de colocar las plataformas y las tecnologías, decimos que lo hacemos. El hueva es un producto, no es una técnica. El web es un producto que tiene capacidades de aprender de manera automática de los eventos de seguridad. Y si yo aprendo, puedo entonces generar un comportamiento de los usuarios, un comportamiento de las entidades. No es simplemente, yo también aprendo del comportamiento, no. El web es un producto. El web es un producto que está incrustado en un SIEM de siguiente generación. No está fuera de él. ¿Ok? Está dentro de un SIEM de siguiente generación. De ahí el recordar, no es una técnica que utilizan, es que también mi producto usa el análisis de comportamiento, no. No es lo mismo analizar el comportamiento solamente de un endpoint, analizar el comportamiento del endpoint, del firewall, de la red,
de Office 365, de mi sistema de elevadores, de mi acceso seguro, de mi sistema de impresión, de mi WAV, de mi DBF. Esto es justamente un WEVA empresarial. Y esto es lo que va a cambiar justamente la calidad de vida de los equipos. Va a llevarlos de ser analistas a ser hoy investigadores. ¿Qué es un investigador? Aquel que investiga un hecho, aquel que investiga una demanda, aquel que investiga un acto ilegal. Un analista va a analizar eventos. El análisis de eventos hoy lo hace un motor justamente de WEVA. Recordemos, un motor WEVA es un motor holístico, es un motor que todo lo ve, es un motor que no tiene fronteras en la ingesta. No solamente veo red, no solamente veo plataformas en la nube, no solamente veo base de datos, veo absolutamente todo lo que genera un evento y entonces voy a aprender de ese evento y entonces voy a perfilar un comportamiento para eso. Y eso me va a permitir ser omnisciente. ¿Cuál es este concepto omnisciente? Es un concepto bíblico, es un concepto en donde veo todo, registro todo. Y eso hace que nadie corra, que nadie se esconda. Eso es justamente lo que busca un motor de WEVA. Esto nos va a permitir justamente, pues, movernos de esos modelos donde todo parece que llegaba alguien y me tiraba 5,000 piezas en la mesa y me decía, ármalas. Tenemos que encontrar las sombras, los bordes, justamente las figuras, y entonces después podemos tener la foto completa. ¿Qué pasa? Que me puede llevar horas, que me puede llevar días, que me puede llevar semanas. Con un motor analítico, con información que nos permita crear automáticamente con base en comportamiento, eso sucede en minutos. Tengo nombre y apellido, no tengo una imagen borrosa, no tengo un rompecabezas que le hace falta piezas, tengo nombre y apellido y tengo una línea de tiempo. Todo esto con aprendizaje automático, sin intervención humana. Un motor de WEVA ingesta, aprende y se calibra. Esa es la manera en la que se hace un análisis de comportamiento. No hay más reglas de correlación. No hay más situaciones que yo tengo que crear para supuestos, porque además esas reglas las tengo justamente que mantener. El comportamiento es lo que va a delatar. Si llego hoy a la oficina con un computador diferente, pues ese computador diferente va a dejarle saber a la tecnología que hay algo diferente en mí. Quizás es mi computador nuevo, pero me deja saber que algo es diferente. Si me conecto desde una red que no es la acostumbrada, una VPN, entonces la tecnología comienza a detectar que no soy yo, que es alguien que está utilizando mis credenciales, pero no soy yo. Entonces esto es justamente lo que busca una tecnología de análisis de comportamiento, delatar justamente, identificar con base en el comportamiento que se está teniendo. La eficacia de la investigación aumenta drásticamente. Vamos a ver nombre y apellido. Vamos a ver el nombre de la entidad que está teniendo un comportamiento habitual. Entre más alto esté el score de riesgo, más amenaza representa para mi organización. ¿Qué es el score de riesgo? La calificación que le da un motor analítico para justamente dejarle saber al usuario la gravedad del asunto. En el ejemplo que les daba, quizás me va a poner a mí 10 puntos de riesgo porque tengo una máquina diferente el día de hoy. Pero si esa máquina sigue siendo la misma en el transcurso de los días, el motor analítico aprende que simplemente cambié de máquina. Pero si además de la máquina tengo otros comportamientos, se empiezan a sumar y entonces es responsabilidad que el equipo de seguridad lleve a cabo una investigación de lo que sucede. No todo es el comportamiento de usuarios, también es el comportamiento de la entidad. ¿Qué es una entidad? Todo lo que tenga una IP y esté dentro de la organización. Un circuito cerrado de televisión en donde siempre se conecta por el puerto 80. La comunicación siempre es por el puerto 443. ¿Por qué? De repente tengo una conexión por un puerto diferente. Quizás aquí el descuido, la negligencia fue que para ese CCTV no se parchara, no se actualizara, no se le cambiara el password por default y quien fue comprometido fue la entidad. Una entidad que finalmente es un usuario dentro de la red que se mueve horizontalmente, luego verticalmente y finalmente puedo estar llevando una exfiltración de datos utilizando un circuito cerrado de televisión. Hay casos documentados en donde el sistema de termostato de aire acondicionado de una empresa ha sido
el método de entrada justamente para estos movimientos laterales, escalamiento y robo de información. Recordemos entonces, una amenaza no debe de ser detectada por cómo luce, debe ser detectada por cómo actúa, por cómo se comporta. Un usuario enojado, un usuario molesto, un usuario negligente. Esto lo vamos a lograr analizando el comportamiento. Si yo sigo viendo o identificando por cómo luce, por cómo quizás su apariencia me deja saber qué es, no voy a poder lograr una efectividad. Usó esta frase de Henry David Thoreau, un poeta y filósofo del siglo pasado norteamericano, en donde dice, lo importante no es lo que miras, sino lo que ves. Aquí es estar conscientes de lo que sucede enfrente de mí, no simplemente ver pasar las cosas. Tengo que estar consciente y de ahí justamente la efectividad que me va a permitir estar un paso adelante de los atacantes. Si yo simplemente me mantengo mirando, voy a mirar cómo me hacen daño. Si comienzo a ver, si comienzo a observar, entonces voy a comenzar a entender y voy a comenzar a pensar como el atacante. Si hoy estoy viendo estas situaciones del atacante, claramente me deja saber su siguiente paso, claramente me deja saber su intención. De la otra manera, simplemente voy a enterarme cuando algo sucedió hasta que sucedió. Unos minutitos antes, mi estimado Ed, espero que haya sido de su agrado la charla. No, espectacular. Aquí tengo un par de preguntitas. Bueno, hablemos entonces del tema de robo de identidades, porque el día de ayer fue básicamente, sin querer queriéndolo, fue enfocado en el tema de identidades. Tuvimos la gente de Netscope, la gente de ForTruck, a la gente de SailPoint. Y hablamos acerca de inteligencia con la gente de AIG, cómo utilizan la información para hacer sus ataques. Y ahora estamos hablando acerca de cómo puede suceder de un interno. Entonces tú dijiste algo acerca de Víctor se conecta y el sistema dice si es Víctor, porque robó tu identidad. Y entonces el tema de la UEVA es para detectar, ¿cómo se dice aquí? Los comportamientos de Víctor histórico, ¿correcto? Y así es como se puede detectar que algo está sucediendo, que esta persona que dice que es Víctor Anda en realidad no es Víctor Anda, y es basado en los comportamientos. Entonces, ¿cuánto tiempo demora para obtener esa información histórica? Al menos 20 días se requiere para que estos motores de inteligencia aprendan. Con 20 días tengo una gran idea o un gran conocimiento de cómo se comportan mis empleados. Recordemos que estos motores no dejan de aprender, todo el tiempo están aprendiendo, pero al menos 20 días para que me genere esa referencia en el comportamiento habitual de un empleado con el comportamiento que está teniendo hoy. Entonces, aproximadamente 20 días, Edgar, es lo que requieren estos motores analíticos para su primer aprendizaje. Y esto es común para cualquier vertical, no importa el mercado, 20 días usualmente es el tiempo. Es correcto, es correcto. Okay. Finalmente los eventos que generan sin importar la empresa, pues es un evento de firewall, es un evento de base de datos, es un evento de inicio de sesión. Finalmente se aprende el comportamiento de usuarios. Esta es una situación en donde sin importar la industria, Edgar, sin importar la vertical, hoy finalmente se aprende el comportamiento. ¿Por qué? Porque somos personas que actuamos, somos personas que finalmente nuestro comportamiento nos va a delatar y entonces tenemos que empezar justamente a identificar con base en el comportamiento. Excelente. Y mostraste ahí acerca de la clasificación del riesgo y diste un ejemplo del CCTV y que te llegó al 95%. ¿De dónde sacas esa medición, esa calificación al riesgo? ¿Es algo que se hace de acuerdo a la empresa o es algo basado en, 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 no sé, en industria? Con todo gusto. Estas calificaciones de riesgo las otorga el mismo motor analítico. ¿Quién configuró el motor analítico para darle 20 puntos, por ejemplo, o 50 puntos o 30 puntos? Un científico de datos. Un científico de datos que dice, cuando tengo yo una situación de movimiento lateral, le voy a dar 50 puntos. Cuando tengo una situación de escalamiento de privilegios, le voy a dar otros 40 puntos. Aquí hay un umbral, Edgar. Cuando rebasa el umbral de los 90 puntos, deja de ser un falso positivo y se convierte en una verdad positiva. Por eso daba el ejemplo
en donde llego hoy como Víctor y mi computadora, pero con el paso de los días mi computadora es la misma. Entonces me quedé en 20 puntos y con el paso del tiempo los 20 puntos se vuelven cero. Pero ¿qué pasa si sumo una y otro hecho anómalo? Rompo la barrera de los 90 puntos y en ese momento soy una persona de interés. Soy una persona notable. Soy un usuario estadísticamente significativo y es la razón más poderosa para el equipo de seguridad me investigue. Ok, aquí tenía una pregunta y se nos fue, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se implementa esta solución de UEVA? ¿Hay que cambiar equipamiento actualmente instalado o se pone por encima, se integra? ¿Cómo la cosa? Una gran pregunta y espero dar una gran respuesta. Estas tecnologías pertenecen a la nube. Hoy el cliente no va a modificar absolutamente nada de su infraestructura, simplemente los eventos se van a colectar localmente en un colector en sitio. ¿Por qué lo digo? Porque no exponemos los equipos del cliente hacia internet. Todos esos eventos se envían a un colector en sitio que le denominamos Site Collector. Este Site Collector toma los eventos en tiempo real, los cifra y los sube a la nube. Todo esto sucede en la nube. Un SIEM de siguiente generación y un motor UEVA pertenecen a la nube. El cliente no modifica nada, colocamos un colector en sitio y todo sucede a la nube y el cliente y su equipo de seguridad va a hacer seguridad utilizando el poder de la nube, Edgar. Yo estoy haciendo acá con un cliente de investigación acerca de establecer el SOC del cliente. Ya tienen un SOC, pero quieren establecer uno interno. Y basado en la investigación y todo eso, llegamos a un punto clave que es el tema pues, de la información, cómo lo estamos obteniendo la información y cómo la estamos presentando al cliente. Y el tema del SIEM, de UEVA y el tema de SOAR. Y tú colocaste ambos. ¿Es Exabeam un SOAR también o se une y trabaja en conjunto con un SOAR? Un Exabeam es dos cosas. Un Exabeam somos un SIEM de siguiente generación que trae motores de colección, motores de detección utilizando UEVA, no UVA, UEVA porque la entidad es vital y además hacemos SOAR. ¿Por qué? Porque colectamos, detectamos y respondemos. Pero no solamente somos un SIEM de siguiente generación, somos el XDR más implementado del mundo. Estas nuevas siglas que has escuchado, el XDR, que es el Extension Detection and Response, tenemos justamente nuestra oferta de Fusion XDR, que hace justamente lo que hoy los clientes buscan, algo muy específico, algo rápido, sin pretender ser un SIEM, pero quieren empezar a hacer detección extendida. Entonces, somos una plataforma y una tecnología que permite a los equipos de seguridad colectar, detectar y responder, o detectar y responder si están buscando un XDR. Ok. ¿Cómo se ve, está viendo el mercado en Latinoamérica? ¿Se están teniendo buena aceptación a este nuevo SIEM de nueva generación? Lo primero que un cliente externa es, ya tengo un SIEM, Exacto. estoy agotado, gasté mucho en él, nunca vi un valor real y simplemente lo uso para tener logs. La primera charla siempre va a ser así. Aquí lo Ok. que pedimos al mercado y a los clientes es, deben de dejarnos mostrarles lo que es un SIEM de siguiente generación. No porque hayamos tenido una mala experiencia no significa que hay cosas modernas y por eso nace un SIEM de siguiente generación, para venir a recuperar quizás la posición que se perdió con el paso del tiempo. Hoy venimos justamente a reclamar la posición del SIEM como la herramienta más importante del equipo de seguridad. ¿Por qué? Porque es la herramienta que lo ve todo. Entonces, solicitar, pedirles, invitar a los clientes que escuchen acerca de nuestras tecnologías, de un SIEM de siguiente generación, de un XDR, de nuestras ofertas, y seguramente van a darse cuenta de que hoy hay una respuesta moderna. Ok, excelente. El tema de los SOC, el tema de soluciones de métricas de ciberseguridad son temas muy de moda, muy importantes, ¿no? Entonces me gusta lo que tú dices, que el SIEM, el de Exabeam, ve todo. Y entonces eso a mí me dice, entonces ya viene con un programa, digamos, básico, fuera de la caja, out of the box, para el tema de las métricas, donde yo pueda como un cliente comenzar a establecer un programa básico de métricas y de ahí comenzar ya a desarrollarlo a futuro. Ya. Absolutamente. Lo que incluimos o lo que ofrecemos a nuestros clientes son ya los casos de uso predefinidos. Tampoco le damos al cliente esa necesidad, perdón,
la responsabilidad es la palabra correcta. Tampoco le damos al cliente la responsabilidad de que él piense lo que quiera hacer. No, ya le entregamos los casos de uso, los casos de uso que van a medir justamente situaciones como movimientos laterales, incremento de privilegios, phishing, malware, y todo esto con métricas en donde el cliente y el SOC van a poder observar el tiempo que les está costando ahora el resolver, por ejemplo, un incidente. El tiempo que finalmente es dinero que se están ahorrando al justamente resolver un incidente. Hoy una plataforma moderna como esta, Ed, es calidad de vida para los equipos de seguridad. Vamos a regresarles algo de la calidad de vida que también los equipos de seguridad han perdido con el paso del tiempo y que los hace fatigarse. Entonces, y esto, disculpa, esto es una buena, digamos, ¿cómo le diríamos? Pues va de la mano con el tema de Zero Trust, ¿no? Ayer estuvimos hablando acerca de Zero Trust Data Protection, que Netscope hablaron y dijeron cosas pero muy interesantes acerca de eso, cómo correcto. entender el tema del entorno, el tema se me olvidó la palabra, pero de la situación, de si Víctor dice que es Víctor, pero tiene que tener acceso a cierta información y está remoto, el contexto, todo eso, me imagino, esta solución de Exabeam ayuda mucho a ese tema de Zero Trust, ¿correcto? Justamente lo que buscamos es la confirmación. Y hay dos approaches. Confío, pero confirmo. Exacto. O desconfío y confirmo también. Pero finalmente lo que buscamos y el factor común entre estas dos aproximaciones es la confirmación. Por eso cuando hablamos del análisis de comportamiento, hablamos de lo que es normal y también de lo que es normal. Porque también me ayuda el saber justamente lo que sí hace un usuario de manera normal. ¿Por qué? Porque me ayuda quizás a ser más productivo un proceso, me ayuda a ser más eficaz. Es decir, hay que aprender el comportamiento tanto de lo anormal como de lo normal. Estas dos cosas que me va a permitir es la confirmación. Y la confirmación es la que necesito bajo una aproximación justamente de cero confianza o confío, pero compruebo. Entonces, en un entorno, estamos en Zero Trust, ¿es bueno o es necesario continuar diferenciando el tipo de amenazas, interna o externa? Al final de cuentas es una amenaza y todo esto, pues no importa de dónde venga, una amenaza es una amenaza. Entonces, no sé. Sin duda, lo que tenemos que hacer todos finalmente para evitar ser atacados es estar un paso adelante el atacante, ¿verdad? Esto lo podemos lograr justamente con nuevas tecnologías, con la suma de nuevas y correctas tecnologías, porque finalmente lo que buscamos al final del camino es una detección oportuna. De nada sirve que yo pueda tener una tecnología que me permita hacer muchas cosas si no la estoy utilizando para detectar, ¿no? Y eso es justamente lo que buscamos, detección. Exacto, exacto. Ayer tuvimos una conversación después del primer día en uno de los salones ahí de reuniones virtuales y una persona dijo eso. Hemos invertido tanta plata, tanto dinero y me siguen pidiendo que invierta más y que invierta más y que invierta más. Y la verdad, ¿qué podemos hacer? En algún momento no podemos seguir invirtiendo en comprar nuevas tecnologías, nuevas soluciones. Tenemos que hacer algo con lo que ya tenemos. Una solución como esta, como tú dices, que ve todo y cómo encaja en esta situación. Fíjate que esto que acabas de comentar es realmente importante y quiero rescatarlo como quizás hasta lo más valioso de esta charla, si me permites. Mira, Claro. cuando hablamos justamente de visibilidad, hablamos de que los clientes muchas veces comienzan al revés. ¿A qué me refiero? Empiezan comprando toda la tecnología de seguridad y y no debería ser así. ¿Por qué? Porque cuando ya la tienen toda, siguen gastando, bueno, siguen invirtiendo en nueva tecnología, no usar el tema de gastando, pero siguen invirtiendo en nueva tecnología y ese es el efecto que se provoca, en donde, oye, y otra, no, tienen que comenzar justamente al revés. Mira, comienzas con una plataforma de análisis que te permita saber hasta dónde puedes ver y entonces vas a poder confirmar cuáles son los componentes que te hacen falta adquirir. Y entonces tienes un crecimiento más inteligente, no al revés. Si tú lo haces al revés sin visibilidad, imagínate en tu casa, ¿qué es lo primero que pones en tu casa si quieres hacer seguridad?
un circuito cerrado de televisión. Y entonces tú puedes observar lo que ves con la cámara, quizás de tu jardín, y lo que no alcanzas a ver con esa cámara, entonces dices, voy a subir esta barda un poco más o voy a proteger esta superficie un poco más. Pero comenzaste, Edgar, con la visibilidad y entonces tomas una decisión más sabia de lo que te hace falta y en dónde invertir. No al revés. No comienzas subiendo bardas, después colocas un circuito cerrado de televisión y te das cuenta que quizás pudiste haberlo resuelto sin una inversión adicional, ¿no? Excelente. Y de nuevo, creo que lo tocaste, pero 20 días para el tema del historial. ¿Cuánto tiempo usualmente demora la instalación de Exabeam SIM? Al ser todo en la nube, todo esto sucede en una semana en donde nos sentamos con el cliente, hacemos, por supuesto, la agenda de actividades. En esa agenda de actividades se identifican las fuentes, se identifican los casos de uso. El cliente se empieza a enviar a un colector local, que es un hardware que provee el mismo cliente, y de ahí se sube a la nube y a partir de ese momento contamos 20 días. Es decir, podemos pensar que el cliente puede tener en un mes información que quizás en los 12 meses anteriores no pudo haber tenido la misma visibilidad. Ok. Y me imagino que esto utiliza basado bastante en inteligencia artificial, ¿correcto? Y machine learning y todo eso. O sea que es algo que sigue creciendo y sigue ajustándose al entorno del cliente a medida que más se usa porque sigue aprendiendo, ¿correcto? Otro gran concepto es de inteligencia artificial que también está tan usado y también está a veces sobreexpuesto. Tecnologías como esta utiliza 100% inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? No es otra cosa que replicar la facultad humana de autoaprender, pero ahora lo colocamos en tecnología con algoritmos que autoaprenden, que van a aprender los eventos de seguridad para entonces generarme un perfil de comportamiento. Aquí también muchos buscamos sacarle provecho a esos conceptos y los usamos tanto en donde también al cliente lo confundimos, en donde, oye, yo quiero hacer inteligencia artificial, entonces voy a competir o voy a poner a competir a B y C. Oiga, señor cliente, pero es que somos cosas diferentes. Sí, pero hacen inteligencia artificial y yo quiero hacer inteligencia artificial. Entonces, es como si yo pudiera competir mi teléfono que hace inteligencia artificial con mi televisión que también hace inteligencia artificial. No, aquí lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial la aplica cada proveedor, cada fabricante para agregarle valor. Exabeam utiliza la inteligencia artificial para aprender de los eventos de seguridad, puramente machine learning, sin intervención humana, sin reglas de correlación avanzada, puramente autoaprendizaje. La plataforma de SIM en el tema de SOAR ya viene con playbooks construidos, ¿correcto? O ya vienen así, pero esos también pueden ser configurados y nuevos playbooks pueden ser agregados. Correcto. La plataforma de inteligencia de Exabeam en el componente de SOAR trae todos los playbooks creados por expertos, por veteranos de la industria, en donde el cliente le entrega el playbook para phishing, el playbook para malware, el playbook para los empleados que se van, el playbook para escalamiento de privilegios, en donde el cliente simplemente cuando implementa Exabeam, configura detrás de los playbooks las fuentes, que es una fuente la que le voy, o mejor dicho, el componente con el cual voy a responder, con el cual voy a orquestar la respuesta, pero todo esto está incluido como plata de la plataforma. De nuevo, lo que buscamos es entregarle a un cliente un producto terminado. Muchas veces, Ed, se vende servicio para construir un software. Nosotros vendemos software, un software listo para utilizar, un software que si bien se calibra, es un software que desde el día número 1 el cliente está teniendo valor y nos dice la experiencia que 7 de cada 10 clientes comienzan a ver en Exabeam un valor con apenas una semana después de haberlo instalado. ¿Y ustedes con qué otras soluciones se integran rápidamente o que son partners, el ecosistema de socios de Exabeam? Al ser un CIEM y al ser la plataforma que integra todas las fuentes, tenemos alianzas con todos los líderes y todos los fabricantes, clasificados por endpoint, por DLP, por plataformas en la nube, por auditores de base de datos. Es decir, pudiera mencionarte todas las marcas. No quiero quedar mal si no menciono alguna. No, tranquilo. Pero tenemos arriba de 300 plataformas de las cuales nos ingestamos y más de 40 plataformas en la nube de las cuales nos ingestamos. Excelente.
Mauro, Víctor, voy a decir Mauro porque Mauro lo tengo en la cabeza que ahora viene. Víctor, muchas gracias. Últimas palabras, invitando a las personas a que los visiten en el salón de Exabim. Por favor, no dejen de acompañarnos. Estará Rosana, está Javier, Jesús, Juan Pablo ahí. Tienen aquí mi correo electrónico en pantalla. No dejen de acercarse, no dejen de hacer de Exabim una propuesta que deban ustedes de escuchar y de conocer. Sin duda venimos a aportar un gran valor y hacer la diferencia para que usted supere las probabilidades de ser atacado. Muchas gracias, Ed, y estupendo día. Excelente, Víctor. Muchas gracias como siempre. Y gracias por la... Estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, interesante la presentación de Víctor Anda de Exabim. Aquí tenemos entonces ya a dos invitados, Leonardo y Andrés. A ver, los hago aquí co-host. Y Nicolás Bruna. Y nos falta Maro. Caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, Edgar. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien.